Hola a todos y bienvenidos a la comunidad de Williams Tops TV. Soy su presentador y estoy emocionado por llevarlos a un fascinante recorrido por las profundidades acuáticas. Prepárense para descubrir las 10 cosas más extrañas encontradas bajo el agua. ¿Alguna vez se han preguntado qué misterios y secretos se esconden en las profundidades marinas? Pues ha llegado el momento de descubrirlo. Sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Caimán. Es un hecho trágico que ocurrió en un lago del estado de Florida, Estados Unidos, en julio de 2022. Se avistó a un gran caimán con un cuchillo clavado en la cabeza. Las autoridades recibieron fotografías del animal en las que se podía ver al caimán nadando rápidamente en el agua. Estas fotografías se hicieron virales y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre tomó medidas al respecto. Sin embargo, las heridas eran tan graves que el caimán tuvo que ser sacrificado. Causar heridas o matar intencionalmente a un caimán en el estado de Florida es considerado un delito de tercer grado, por lo que el responsable podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Gracias a las leyes de protección animal, la población de caimanes ha crecido en la zona, pasando de estar casi extintos a tener una población de 1,3 millones. Sin embargo, los ataques de caimanes a los humanos son muy raros en esta zona. Número 9. Jesucristo. En el puesto 9 encontramos algo muy raro y extraño, una estatua de Jesucristo sumergida en el fondo del lago Michigan en la población de Petoskey, Estados Unidos. La estatua de mármol es de tamaño natural y representa a Jesucristo en la cruz, con un peso de casi 1 tonelada y una longitud de 3 metros y 35 centímetros. Sin embargo, esta figura sumergida tiene una trágica historia detrás. Según medios nacionales, la escultura fue creada en Italia por los familiares de un menor de 15 años residente en Michigan que murió en un accidente en 1956. La familia recibió la notificación de que el crucifijo se había estropeado en el largo viaje de Italia a Michigan. Así que decidieron no aceptarla. En su lugar, la vendieron a un club de submarinistas que la colocó en el fondo del lago Michigan en honor a un compañero fallecido recientemente. Hoy en día, la estatua es una reliquia sagrada tanto para buceadores como para turistas religiosos que se acercan a la zona para verla con sus propios ojos. La estatua se encuentra sumergida a 6 metros bajo el agua y ha estado allí por décadas, convirtiéndose en una atracción turística única en la región. Número 8. Pez dorado. Durante un examen de rutina sobre la calidad del agua en un lago ubicado en Carolina del Sur, Estados Unidos, un grupo de guardaparques halló un monstruoso pez dorado de casi 10 libras a finales del año 2020. ¿Qué tiene de raro esto? En el lago no habitan peces dorados y mucho menos uno de tal tamaño. El pez apareció mientras la cuadrilla probaba el agua usando la pesca eléctrica, un método que envía suaves ondas de choque a través del agua. Las ondas de choque no dañan a los peces, sino que los obligan a flotar hacia la superficie para que los trabajadores puedan medir la salud de las poblaciones de peces. Es posible que alguien haya tirado a su mascota, un pequeño pez dorado, a este lago porque posiblemente quería deshacerse de él, y definitivamente terminó convirtiéndose en un monstruoso y grande pez dorado. Sin embargo, hay una explicación científica al ocurrido. Este pez crece según el tamaño del lugar donde viva. Mientras más grande sea el espacio, más grande crecerá. Esto explica también la razón del por qué en las peceras se ven tan pequeños e indefensos los pececitos que jamás te imaginarías que puedan convertirse en una bestia de casi 10 libras que se come todo a su paso. Número 7. Mamut. En julio del año 2020, en un lago del Ártico de Rusia, al norte de Siberia, unos científicos rusos se encontraron asombrosamente bien conservado un enorme esqueleto completo de un mamut lanudo adulto que vagó la Tierra hace más de 10.000 años. El mamut se encontraba en un estado de conservación casi perfecto, incluso algunos huesos aún tenían restos de carne y piel adheridos, como si hubiese muerto hace solo un par de días. Los científicos inmediatamente comenzaron a estudiarlo, ya que habían quedado muy asombrados de lo que habían descubierto. Luego de hacer los respectivos estudios de laboratorio, se percataron de que se trataba de un mamut que había muerto hace más de 10.000 años y que sus restos habían sido sepultados por la nieve, generando un proceso de congelación y conservándolo impecablemente. Definitivamente, no es común encontrar restos de un mamut de muchos años atrás en tan perfecto estado, y mucho menos aún encontrar un esqueleto completo. Una de las razones por las que ha ocurrido tan grandioso hallazgo es debido al lamentable y acelerado calentamiento global, en el cual esta región del planeta no escapa, generando el derretimiento de grandes capas de hielo que, a su paso, dejan expuestas entidades u objetos que han permanecido ocultos por miles y millones de años. Número 6. Gnomos. En Inglaterra, curiosamente se encuentran en las profundidades del lago Westwater varias unidades de gnomos de jardín. Este lago, además de ser el más profundo de todo el país con casi 80 metros de profundidad, es también el lugar donde habitan decenas de gnomos de jardín.
Aparentemente, se trata de una muy rara pero divertida tradición de buzos de todo el mundo que se efectúa desde hace mucho tiempo atrás. Los apasionados del buceo acostumbran a dejar estos gnomos en el fondo del lago Westwater simplemente por pura diversión. Algunos de ellos han comentado que practican esta tradición para adornar el fondo del lago como una forma de ver algo interesante mientras se bucea. Sin embargo, otros han dicho que los ubican allí como una especie de banderín para definir hasta dónde ha llegado la autoridad encargada de resguardar el lago. Han tratado de retirar algunos de estos gnomos para impedir que buzos inexpertos puedan sufrir accidentes en sus intentos por ubicarlos, pero a pesar de ello, muchos continúan agregando más piezas de estos tiernos y pequeños gnomos de jardín. Número 5. iPhone. En marzo del año 2021, una pareja de buzos encargados de mantener limpio el fondo del lago Harrison, en la Columbia Británica, Canadá, encontraron un teléfono iPhone. Pero lo más sorprendente de todo es que aún seguía funcionando. La pareja de buzos decidió limpiarlo y cargar su batería, llevándose una impresionante sorpresa: el teléfono aún encendía. Luego, al revisar los datos, pudieron acceder a su directorio telefónico para lograr, con ello, contactar a su dueño. Ella relató que lo había perdido durante un paseo en bote sobre el lago y que definitivamente no intentó recuperarlo porque creyó que el teléfono ya estaba dañado, y nunca pasó por su mente que 6 meses después el teléfono seguiría funcionando, y mucho menos que unos desconocidos la contactaran para devolvérselo. Haciendo una pequeña investigación, Apple en su página web asegura que los modelos iPhone 11 cuentan con una clasificación IP68 que les permite sumergirse a una profundidad de 2 metros durante un tiempo máximo de 30 minutos. Se han dado cuenta de lo extraño del asunto. Este iPhone 11 había durado 6 meses bajo el agua y, más extraño aún, a decenas de metros de profundidad. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. También te invitamos a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Número 4. Lago Karachay. En Rusia, existe un pequeño lago situado al sur de los montes Urales llamado Lago Karachay. Este lago se utilizó como basurero de los residuos radioactivos generados por la central nuclear de Mayak en 1951. Poco a poco, el lago se fue llenando de material tóxico y el problema comenzó a ser evidente a partir de la década de los 60, cuando los niveles del agua empezaron a bajar considerablemente. En ese momento, quedó al descubierto mucho polvo radioactivo que, mediante la acción del viento, dispersó la muerte y la enfermedad en varios kilómetros a la redonda. Debido a esto, el lago Karachay pasó de ser un lago totalmente normal como cualquier otro a ser el lago más contaminado y peligroso del planeta. En la actualidad, ya no se utiliza como depósito de ningún tipo de desecho, pero el catastrófico daño ya estaba hecho, y por más que pase el tiempo, la radiación no va a disminuir. Es importante tener en cuenta lo peligroso y catastrófico que es este asunto, ya que si te acercas al lago y pasas una hora sentado en sus orillas, podrías exponerte a una dosis radioactiva 200.000 veces superior a los niveles considerados normales, lo cual definitivamente te mataría. Número 3. Viernes 13. El lago Crosby, ubicado en Minnesota, Estados Unidos. En la profundidad de sus aguas se encuentra una aterradora estatua de tamaño real de Jason, el famoso personaje de la saga de terror Viernes 13. Imagínate estar buceando en las tranquilas aguas de un pintoresco lago y encontrarte cara a cara con el célebre asesino de Viernes 13. Definitivamente, no es la trama de una película de terror, sino un hecho real gracias a la ingeniosa travesura ideada por una persona y habitante de Minnesota. El responsable de tal hecho es el artista y buceador Curtis Lard, quien tuvo la brillante y aterradora idea de personificar una escena de la saga Viernes 13, donde Jason, el protagonista y famoso personaje, quedaba atado con una cadena en el fondo de un lago, atrapado sin posibilidad de escapar. Precisamente, esta escena es la que el buzo Curtis Lard se le ocurrió replicar para realizar un homenaje a la popular película. Ha depositado en el fondo del lago Crosby una estatua encadenada de tamaño real de Jason, con su correspondiente máscara de hockey y machete, y ha estado allí desde entonces, esperando darle un ataque al corazón a los desprevenidos buceadores del lago Crosby. Número 2. El lago Natron. Al norte de Tanzania, en África, específicamente en una zona llamada Valle del Rift, se ubica uno de los sitios más misteriosos de todo el continente, el lago Natron o lago petrificado de Tanzania, como se le conoce comúnmente. A primera vista, puede lucir inofensivo, pero en realidad se trata de un lago en el cual cualquier infortunado animal que entra en él pasa a ser petrificado, o mejor dicho, se convierte en piedra. Es uno de los lugares más desolados e inhóspitos de nuestro planeta debido a sus condiciones extremas. Puede petrificar a todo tipo de aves y animales terrestres que llegan a tener contacto con sus aguas. La razón de esto es la composición química del agua de este lago, que tiene altas concentraciones de carbonato de sodio y sal,
y esto puede llegar a mineralizar a cualquier criatura que caiga en él. Solamente 3 seres vivos son capaces de soportar las condiciones de este lugar: las algas rojizas, que suelen darle esa tonalidad roja al lago, algunos peces de la familia de la tilapia que han conseguido adaptarse a través de la evolución, y los flamencos, que comen las algas usando sus picos como filtros. Número 1. Castillo antiguo. A finales del año 2011, un grupo de investigadores turcos descubrió las ruinas de un maravilloso y enorme castillo antiguo. Este castillo está rodeado de misterios y leyendas. Que haya aparecido una fortaleza en las profundidades del lago no es casualidad. Existían rumores de que sus profundas aguas escondían algún misterio, aunque no sabían que se trataba de algo tan magnífico como un castillo. Según los investigadores, esta fortaleza fue construida hace casi 3000 años por el reino de Van durante los siglos 8 y 7 a.C., cuando se construyó el castillo. Obviamente, el lago no existía. Con el paso del tiempo, el agua comenzó a cubrirlo y quedó en el fondo de sus profundidades. Ahora, el lago Van y sus alrededores se han convertido en toda una atracción turística. Se espera que estas maravillosas ruinas bajo el agua atraigan el interés de miles de turistas debido a su gran valor histórico y único. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido por las 10 cosas más extrañas encontradas bajo el agua. No olvides suscribirte para más contenido fascinante en el futuro. Hasta la próxima.